dicho, Bernardo Reyes, ¿sí?, de rendirse. Y a la tercera disparan, y es cuando muere Bernardo Reyes. Tenemos a la mitad de nuestra población que no le alcanza para comprar la canasta básica, al otro 18% en la extrema pobreza. No obstante, tengo fe todavía en la democracia y pienso que debemos de aprender a ser ciudadanos para anhelar ser demócratas. Y hay que ser ciudadanos no nada más en las urnas, sino con el vecino, con el hermano, con el colono. Yo creo que si algo hay muy celebrable del centenario de la Revolución Mexicana es el rescate del ejemplo democrático congruente, liberal en el buen sentido de la palabra, pleno, que nos dio Madero. Ciertamente también es una gran lección su fracaso, porque su fracaso dio lugar a una dictadura militar salvaje. Bueno, la historia no se repite y eso en particular no se debe repetir. Y en ese sentido, bueno, si un sentido tiene el centenario de la Revolución es con el lado de Madero, la evocación del intento más serio que hubo para implantar una democracia en el siglo XX, y el complemento sería la lucha por la justicia social que viene de Zapata. Vamos a dejar allí la remembranza de este personaje extraordinario de nuestra historia y dar paso en las secciones siguientes a lo que ocurrió con la Revolución Mexicana. Luces y sombras, sin duda alguna, entonces y durante 100 años. Pero retengamos el inocente ideal liberal, democrático de Madero y su sonrisa. Recordemos a Madero hoy en el centenario de la Revolución. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias. Bienvenidos a un nuevo programa de Discutamos México. El objetivo del programa de hoy es continuar el análisis de la Revolución Mexicana. Se ha revisado ya hasta el gobierno de Francisco I. Madero y ahora veremos los acontecimientos y los procesos posteriores. Yo creo que podríamos aceptar que Francisco I. Madero fue un extraordinario líder de la oposición antireeleccionista. Sin embargo, creo que estaremos de acuerdo, Madero como presidente, como gobernante, fue inferior al Madero oposicionista. Le salió el espíritu de empresario, le salió la inexperiencia política. Entonces, la revisión de su presidencia pues tiene que ser muy severa. Prácticamente se quedó solo, perdió rápidamente los apoyos de quienes habían estado con él en la lucha contra Porfirio Díaz, perdió el apoyo de los zapatistas, perdió el apoyo de los orosquistas. Por otro lado, molestó su llegada a Bernardo Reyes, quien siempre dijo que Madero había usurpado su movimiento y que en ausencia de Porfirio Díaz, el único capacitado para gobernar el país era él, Bernardo Reyes. También molestó a Félix Díaz, quien pensaba que la silla presidencial era propiedad de la familia Díaz. Este aislamiento en el que fue quedando Francisco I. Madero, en parte por su llegada al poder, viniendo del mundo empresarial sin el respaldo de los grupos políticos que hasta entonces conformaban la élite porfirista, y por otro lado haciendo reformas que para los sectores populares resultaron insuficientes, moderadas, lentas, provocó que tuviera que enfrentar 4 rebeliones. 2, digamos, de carácter popular, la zapatista, la orosquista, 2, digamos, de sector oligárquico, del sector de élite política, Bernardo Reyes y Félix Díaz. Sin embargo, lo que derrumbó a Madero no fueron estas 4 rebeliones, sino un quinto movimiento opositor, el llamado Cuartelazo, también conocido como la Decena Trágica. La crisis de febrero de 1913, que en 10 días derrumbó al régimen incipiente del presidente Madero, tiene varios elementos interesantes. Es por una parte una reacción de los grupos aristocráticos porfiristas que quedaron resentidos con la caída de don Porfirio, que no le perdonaron jamás a Madero el atrevimiento de haberse
levantó en armas, inclusive por la vía democrática llegada a la presidencia. Tiene también el resentimiento de una parte del estamento militar que se sentía ofendido por una serie de decisiones militarmente correctas, pero que afectaban o lastimaban el ego profesional de los militares que veían postergados sus ascensos o promociones por el rutinario procedimiento del escalafón y de la antigüedad. Y también un elemento adicional, el embajador de los Estados Unidos de América, que se convierte en un pivote esencial para poder, de alguna manera, catalizar en el esfuerzo final a todos estos grupos que se mantienen atentos y esperando la oportunidad para derribar a Madero. El día 9 de febrero pasó a la historia patria como el Día de la Lealtad, porque esa mañana, cuando el presidente Madero se entera de la sublevación, residiendo en el castillo de Chapultepec, pide que el colegio militar lo acompañe en marcha de honor hasta el palacio para mostrar al ejército lo que la juventud estudiosa manejaba como elemento de lealtad y de confianza hacia el presidente y el gobierno constituido, y el colegio militar lo acompaña. El momento apoteósico de la democracia mexicana que está a punto de derribarse, pero que enaltecen también el espíritu de un hombre que se vio impedido o fue incapaz, algún día sabremos más, de enfrentar y sostenerse frente a ese tipo de mezquindades y envidias que lo harán derribarse, y que tendrá en este momento todavía la posibilidad de vencerlos, cosa que será imposible cuando jueguen ya en su contra la acción directa del embajador norteamericano y la acción directa de quien el presidente designa para que ocupe la comandancia militar de la plaza, el general Victoriano Huerta, que si bien yo creo que en un principio no estaba con los conspiradores, cuando vio la oportunidad de hacerse del poder, no lo dudó y decidió traicionar al presidente Madero, y con mucha capacidad de movimiento, siendo él el responsable de la circunstancia de seguridad de la Ciudad de México, pudo construir el escenario suficiente, no solamente para ser él quien da el golpe final a Madero, sino desplazar también a los dos contendientes originales o aspirantes a la presidencia. Huerta. Pasemos entonces a Huerta. Huerta es el que se toma, encabeza la parte final del cuartelazo. Él es el que asume el poder. Efectivamente, en el pacto de la embajada o de la ciudadela, como se quiera llamar, acuerdan que él será el jefe del Ejecutivo. Así es. Pero Huerta ha sido en la historia de México analizado desde dos perspectivas, moral o zoológica. La hiena, el chacal, el borracho, el usurpador, el marihuano, el alcohólico. Creo que algunos de estos adjetivos que se le han dado a Huerta y que lo han inmortalizado desde esa parte negativa, se corresponden en muchas ocasiones a la forma en que arribó al poder, como estamos comentando en este momento, y algunas características personales. Quizá el calificativo que normalmente se utiliza más es el de usurpador. Es un hombre que a pesar de que aprovecha ciertas circunstancias para darle apariencia de legalidad a su gobierno, y creo que esto es algo que hay que enfatizar porque es algo que se va encimando de manera constante. No obstante esto, bueno, pues la parte de legitimidad con la que llega es bastante cuestionable. Es decir, primero él aprende al presidente y al vicepresidente, con algunos miembros de su gabinete, se les exigen y asume el poder ejecutivo. Después se les piden las renuncias a esto, se les obliga de alguna manera a que renuncien. Sabemos todo el proceso, la renuncia, el ascenso.